Hola, soy el Dr. Nicolás Arriaza y les doy la bienvenida al tema de esta semana, que corresponde a monitorización de la profundidad anestésica. Históricamente, se ha utilizado el end-tidal de halogenado para determinar un nivel adecuado de anestesia. Al respecto, debemos ser conscientes que estos valores no son sinónimos de inconsciencia e involucran una serie de fenómenos que ocurren durante la anestesia, como son hipnosis, inmovilidad, analgesia y estabilidad neurovegetativa. A partir de la década de los 90 comienza un creciente desarrollo de monitores basados en el análisis del electroencefalograma, que pretenden medir el efecto de los anestésicos en el cerebro. Es válido preguntarnos de cómo podemos asegurar la inconsciencia, dando dosis anestésicas adecuadas mientras tenemos los mínimos efectos adversos. Esto teniendo en cuenta la variabilidad interindividual de los pacientes respecto a edad, patología concomitante y reserva funcional. En un paciente sin bloqueo neuromuscular, podemos graficar la relación entre dosis anestésica y respuesta clínica. Si partimos de dosis anestésicas bajas, tendremos un paciente tranquilo con una sedación mínima y que es capaz de responder a las órdenes. Si aumentamos nuestras dosis, conseguiremos una sedación más profunda y grados variables de amnesia. Si aumentamos aún más nuestras concentraciones anestésicas, nos acercaremos a planos anestésicos quirúrgicos, con pacientes sin respuestas verbales ni motoras de retirada frente a estímulos quirúrgicos. Si continuamos aumentando las dosis, comenzaremos a tener efectos adversos de nuestros fármacos, como hipotensión y despertar retardado. En la práctica clínica, utilizamos varias estrategias para evaluar el grado de profundidad anestésica en nuestros pacientes, entre ellas la evaluación clínica, donde observamos movimientos y reflejos autonómicos frente a los estímulos quirúrgicos. También tenemos la medición de end-tidal de halogenados, y a lo anterior se suman técnicas más sofisticadas que se basan en la monitorización de la función cerebral, entre los cuales podemos nombrar los potenciales evocados auditivos, electroencefalograma sin procesar y electroencefalograma procesado, donde se obtienen diferentes índices que se relacionan con profundidad anestésica. Mediante la evaluación clínica, el nivel de conciencia solo puede determinarse en forma confiable durante la sedación, donde mediremos la capacidad de respuesta frente a estímulos de intensidad creciente en relación a una dosis anestésica. Esto cambia durante la inducción y el despertar de la anestesia, donde tendremos una respuesta dicotómica frente a la capacidad de respuesta. El paciente responde o no responde. El recuerdo o conciencia será una evaluación que solo podrá hacerse a posteriori. Es por esto que la utilidad clínica de esta técnica es limitada. Respecto a los movimientos intraoperatorios, pueden ser una aproximación al estado de profundidad anestésica, pero su ausencia no refleja fielmente inconsciencia, sobre todo cuando se utilizan bloqueadores neuromusculares. Los movimientos intraoperatorios pueden ser una respuesta a reflejos subcorticales y no están relacionados con despertar intraoperatorio. Esto lo demuestran estudios de incidencia de awareness, donde solo en un 2% se documentaron movimientos intraoperatorios. Los efectos de la anestesia sobre los reflejos autonómicos como hipertensión, taquicardia o efectos sobre la frecuencia respiratoria solo representan efectos secundarios de la anestesia, que tienen su origen anátomo-funcional en estructuras más profundas del sistema nervioso central, como son el tronco y la médula, y que no tienen necesariamente una relación directa con el nivel de conciencia. Los reflejos autonómicos son inespecíficos y variables entre individuos. Además, están influenciados por el uso de diferentes fármacos,
como los antihipertensivos o el uso de altas dosis de opioides, que si bien son muy eficientes en controlar la respuesta neurovegetativa, poseen escaso poder intrínseco para producir amnesia o inconsciencia. Por lo anteriormente expuesto, los reflejos autonómicos solo son un parámetro sustitutivo frente a la ausencia de otro tipo de monitorización más específica. Tenemos que tener en cuenta que solo el 10% de los casos de awareness presentó hipertensión y solo un 7% de los casos se evidenció taquicardia. Un paso importante en la monitorización de la profundidad anestésica ha sido el análisis de la función cerebral, órgano target de la gran mayoría de nuestras drogas anestésicas. El primero de estos, y piedra angular de la monitorización de la función cerebral, es el electroencefalograma, que mide en forma continua la actividad eléctrica espontánea de la corteza cerebral en el cuero cabelludo. Las ondas registradas son el resultado de la sumatoria de potenciales eléctricos extracelulares de neuronas piramidales de la corteza. Además, debido a su rica interconectividad con estructuras más profundas, estas ondas representan cambios producidos por señales provenientes del tálamo y la formación reticular. La frecuencia clásica del electroencefalograma se sitúa entre 0,5 y 30 Hz. La evaluación del electroencefalograma puede hacerse de varias formas. La más utilizada es analizarlo de acuerdo a la amplitud, la frecuencia y la forma de sus ondas. Así, al descomponer la onda base a través de la transformación de Fourier, obtendremos diferentes bandas de frecuencias. Esto sería algo muy parecido al hacer pasar un haz de luz por un prisma. Estas bandas de frecuencias son la banda gamma, que son ondas con frecuencia mayor a 25 Hz, la banda beta, que van entre 13 y 25 Hz, la banda alfa, que van entre 8 y 12 Hz, esta última muy importante en la anestesia. Seguimos con la banda teta, que van entre 4 a 7 Hz, la banda delta, que van de 1 a 4 Hz, y ondas lentas que son de frecuencias de menor de 1 Hz. Ya hace 80 años, Gibbs demostró que existen cambios sistemáticos en el electroencefalograma en relación a dosis creciente de éter o pentobarbital. También evidenció que existe una correlación entre el enlentecimiento de las frecuencias captadas por el electroencefalograma y dosis crecientes de anestésicos. Si nos fijamos en este esquema que muestra los registros de un electroencefalograma durante la anestesia general con dosis crecientes de propofol, podremos ver una excitación inicial, conocida como activación beta. Aquí podríamos tener alucinaciones y movimientos. Luego, una disminución progresiva de la frecuencia con aumento de su amplitud, hasta llegar a un plano anestésico quirúrgico caracterizado por ondas lentas y ondas alfa. Si continuamos aumentando las concentraciones anestésicas, aparecerán las ráfagas o brotes de supresión, que se definen como ondas basal de menos de 5 microvolt entremezcladas o alternadas con ondas agudas de alta amplitud. Este patrón de supresión es característico de anestesia muy profunda o de procesos patológicos como isquemia cerebral, hipotermia o pacientes con daño cerebral importante. Si continuamos aumentando las concentraciones anestésicas, llegaremos a un electroencefalograma plano o isoeléctrico. ¿Cuáles son las limitantes del uso del electroencefalograma sin procesar? La principal es que la información que nos entrega no es fácil de interpretar y se requiere un entrenamiento adecuado por parte del operador. Otra limitante es que el electroencefalograma solo refleja la actividad de las capas superficiales de la corteza
y a lo sumo algunos cambios provenientes de algunas zonas más profundas del cerebro. Aún así, solo representa una pequeña parte de la actividad neuronal. Otro punto importante es que las señales deben ser amplificadas antes de ser analizadas. Esto las hace susceptibles a artefactos. Además, dentro de Pabellón existen numerosas fuentes de artefactos, como los movimientos del paciente o la actividad eléctrica externa. Respecto a este último punto, es necesario señalar que existe una sobreposición entre las señales de alta frecuencia provenientes del cerebro y captadas por el electroencefalograma y las provenientes de la actividad muscular. Por tal razón, al aumentar la actividad muscular, esta podría censarse como una actividad eléctrica de alta frecuencia proveniente del cerebro y llevarnos a tomar conclusiones erradas. Como dijimos anteriormente, a finales de la década de los 90 comienza el desarrollo de monitores basados en electroencefalograma, pero esta vez procesados, donde se calculan índices que se correlacionan con concentraciones anestésicas. Estos índices pueden derivarse del análisis de señales provenientes del electroencefalograma o provenientes de potenciales evocados auditivos. Estas señales son analizadas mediante algoritmos patentados para calcular un número que refleja los componentes hipnóticos de la anestesia. La mayoría de estos índices van en rango de 0 a 100, donde 0 representa una anestesia muy profunda y 100 un paciente vigil. Si bien estos monitores pueden basarse en señales del electroencefalograma o de potenciales evocados auditivos, los más famosos en el comercio son los provenientes del análisis del electroencefalograma. Así tenemos el BIS, que calcula el índice biespectral, el SETline, que calcula el índice de estado paciente, tenemos el Nalcotren y tenemos la entropía. Todos estos monitores afirman reflejar la hipnosis, aunque el análisis del nivel de conciencia aún carece de precisión. No hay que olvidar que estos índices siguen un enfoque probabilístico, es decir, el número del índice refleja la probabilidad de estar a un nivel determinado de anestesia que determina inconsciencia. En este diagrama podemos ver cómo se construyen estos índices. Partimos de una señal de un electroencefalograma o un potencial evocado auditivo. Estas señales son digitalizadas y grabadas. Luego, estas señales son filtradas de artefactos y procesadas, obteniéndose los diferentes parámetros. Estos parámetros se comparan con observaciones clínicas que en el caso del BIS correspondieron a aproximadamente 5.000 pacientes y se crea un índice probabilístico. Si bien la forma exacta de cómo se construyeron estos índices es desconocido, los parámetros que los componen son públicos. Para el BIS se analizaron 4 parámetros provenientes del análisis de la frecuencia y del tiempo. El dominio de la frecuencia se analiza mediante el análisis de Fourier, que nos permite descomponer la onda base en bandas de frecuencia conocida. Así podemos obtener mediante el análisis espectral el ratio beta y mediante el análisis biespectral la sincronización rápida-lenta. Del dominio del tiempo tenemos la supresión cuasi y la tasa de supresión. Esta última se calcula la relación entre periodos con presencia de señal de un electroencefalograma normal y los periodos donde aparecen trazados isoeléctricos en el último minuto. Es importante señalar que la tasa de supresión nos habla de una anestesia muy profunda y se correlaciona con valores de BIS de menos de 20. Además, hay trabajos que muestran la relación entre mayor tasa de supresión y peores resultados postoperatorios en cuanto a delirio y deterioro cognitivo.
En esta diapositiva podemos ver la pantalla clásica del BIS, donde tenemos en la parte superior izquierda el índice propiamente tal de 52. A su lado podemos ver la barra de la electromiografía, que en este caso está parcialmente llena. Es importante considerar esta barra, ya que el tono muscular de la frente puede aumentar el valor del BIS. Esto debido a que la frecuencia de la electromiografía proveniente de la actividad muscular va en rangos entre 30 y 47 Hz, y esta puede sobreponerse con la del ratio beta. De hecho, se ha estimado que entre el 10 y el 20% de la magnitud del electroencefalograma puede corresponder a frecuencias provenientes del músculo. Esto nos podría llevar a sobreestimar los valores de BIS. Si bien existe una buena correlación entre valores bajos del BIS y la probabilidad de inconsciencia con los anestésicos GABA, llámese Propofol y halogenados, esto puede ser confuso con otros anestésicos con mecanismos de acción diferentes. Esto se evidencia en la práctica clínica al usar ketamina, que producirá ondas de alta frecuencia y tendremos a un paciente inconsciente pero con valores de BIS relativamente altos. En el caso del óxido nitroso, este aumenta la amplitud de frecuencias altas y disminuye la amplitud de las frecuencias bajas, pero el efecto neto en el BIS es escaso. Otro ejemplo lo constituye el uso de dexmedetomidina, que favorece un predominio de frecuencias muy bajas, lo que se traduce en un valor de BIS también bajo. Estos valores en condiciones normales traducen una profundidad de planos quirúrgicos, pero con dexmedetomidina el paciente puede ser despertado con estímulos de mediana intensidad. Para poder corregir las imprecisiones que se producen en estos índices, es preciso entender los cambios en las diferentes frecuencias del electroencefalograma de forma fármacoespecífica, entendiendo que cada grupo de anestésicos actúa en diferentes tipos de receptores e impacta de diferente forma los circuitos neuronales. Esto es válido para anestésicos de uso común en anestesia, como son los agonistas GABA, donde tenemos los halogenados y el propofol, los antagonistas NMDA, donde encontramos la ketamina, y los agentes alfa-2 adrenérgicos. Todos estos fármacos producirán distintos patrones de actividad cerebral que serán fácilmente reconocibles en un electroencefalograma sin procesar o en un espectrograma. Con la finalidad de hacer más fácil el análisis de un electroencefalograma sin procesar, podemos resumir los datos obtenidos de un segmento del electroencefalograma, descomponiéndolo en sus bandas de frecuencia y graficarlos en un histograma, donde en el eje de las X tendremos las diferentes frecuencias y en el eje de las Y tendremos el poder que tienen estas bandas de frecuencia. En este histograma o espectro del electroencefalograma vemos que existen dos bandas de frecuencia predominantes. La primera, la de rango, que va entre 0,1 y 1 Hz, que como ya sabemos corresponden a banda de ondas lentas y delta, y una segunda que va en rango entre 8 a 12 Hz, que corresponde a las bandas alfa. Si continuamos y graficamos el espectro del electroencefalograma en el tiempo, conseguimos un espectrograma, que es la imagen coloreada que vemos en la figura D y E. Si este espectrograma lo representamos en 3D, lo llamaremos matriz espectral comprimida. Pero si lo hacemos en 2D, lo llamaremos matriz de densidad espectral. En estos espectrogramas podemos ver cómo se comportan las bandas de frecuencia y cuál será su poder en el tiempo. El color rojo representa el máximo de poder, medido en decibeles, que va entre 15 y 25 decibeles, y el color azul oscuro
los de menor poder, que están por debajo de los menos 15 decibeles. ¿Cómo interpretamos la figura E? Vemos que el color rojo y amarillo, que representan el mayor poder, se encuentra en dos rangos de frecuencia. El primero en rango de menos 5 Hz y el segundo entre 8 y 13 Hz. Entonces podemos decir que en este espectrograma existen dos bandas predominantes, ondas lentas y delta, con frecuencia de menos de 5 Hz, y otras de ondas alfa, entre 8 y 13 Hz. Este espectrograma es característico de una persona bajo anestesia general. Si bien el registro del electroencefalograma sin procesar para diferentes anestésicos puede ser parecido, los espectrogramas ponen de manifiesto que cada anestésico tiene una huella distintiva. Estas diferencias se explican por los diferentes mecanismos de acción específicos de cada fármaco. Por ejemplo, para el propofol, que actúa principalmente en receptores GABAérgicos del encéfalo, va a producir una potenciación de los circuitos nerviosos inhibitorios. En el electroencefalograma veremos un predominio de ondas alfa que van entre 8 y 12 Hz y ondas lentas, entre 0,1 y 1 Hz. Lo mismo lo veremos en el espectrograma, graficado entre los 10 y los 100 minutos, donde vemos de color rojo ambas ondas predominantes. Para el caso del sevoflurano, que actúa principalmente en receptores GABAérgicos, pero que también produce una disminución de la liberación de glutamato y bloqueo de canales de potasio, en el espectrograma, al igual que el anterior, existirá un predominio de ondas alfa y lenta, pero se agrega un rango más, el rango de las ondas teta, que van entre 4 a 8 Hz. Esto dará un patrón predominante más uniforme desde frecuencias de 13 Hz hacia abajo. La ketamina, que tiene su efecto mediante el bloqueo glutamatérgico en las neuronas inhibitorias, dejará sin contrapeso la actividad excitatoria, lo que producirá una desorganización y explica las alucinaciones en los pacientes. En el espectrograma, por aumento de la actividad de neuronas piramidales, veremos un predominio de frecuencias altas entre 20 y 30 Hz y también algunas lentas, menores de 5 Hz. Por lo tanto, veremos estas dos bandas rojas con una distribución algo distinta a las que vimos con anterioridad. ¿Qué pasa con la dexmedetomidina? Sabemos que la dexmedetomidina produce su efecto sedante mediante un agonismo alfa-2 adrenérgico presináptico en neuronas del locus cerúleo. Esto favorece la acción inhibitoria proveniente del área preóptica. La dexmedetomidina producirá dos patrones característicos en el espectrograma, de acuerdo a la dosis administrada. En una sedación superficial tendremos usos intermitentes de frecuencias de 9 a 15 Hz, además de ondas lentas, parecidas a las producidas en la fase 2 del sueño REM. Si aumentamos la dosis para alcanzar una sedación más profunda, el patrón del espectrograma cambiará y se caracteriza por un gran poder en las ondas lentas de menos de 5 Hz. Por último, veremos cuáles han sido los resultados clínicos con el uso de monitores de profundidad anestésica. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los estudios y la evidencia disponible han sido hechos con el uso de VIS, que corresponde al monitor más ampliamente utilizado. En términos generales, el uso de monitores de profundidad anestésica se asocia a una disminución del riesgo de efectos adversos secundarios a subdosificación. El más importante es el awareness.
Si bien la evidencia es controversial, se acepta que el uso de monitorización de profundidad anestésica tendría un papel en la disminución de awareness en población de riesgo cuando se utiliza anestesia total endovenosa. Menos controversial es el uso de estos monitores en disminuir los riesgos secundarios a la sobredosificación. Estos representados por menor consumo de anestésicos, también por unos menores tiempos de recuperación posanestésica, la menor incidencia de náuseas y vómitos posoperatorio, menor incidencia de hipotensión intraoperatoria y menor incidencia de delirio y disfunción cognitiva postoperatoria. Para el caso específico de awareness, el primer trabajo que tocó este tema fue el V-Aware, publicado el año 2004. En este trabajo se comparó la anestesia guiada por VIS con la monitorización estándar en 2.463 pacientes adultos con riesgo de tener awareness. Aquí se encontró un menor riesgo de awareness con el uso de VIS. Años más tarde se publicaron dos trabajos, el año 2008 y el año 2011. Aquí se compararon dos protocolos, uno anestesia guiada por VIS y el otro anestesia con halogenados, pero con monitorización y mantención del end-tidal de halogenados entre 0,7 y 1,3. En estos dos trabajos no se encontró diferencia en la incidencia de awareness entre ambos protocolos. Una revisión sistemática publicada por Cochrane el 2014 concluye que la anestesia guiada por VIS puede reducir el riesgo de awareness en población de alto riesgo, además que la anestesia guiada por VIS y la anestesia guiada por end-tidal de halogenado, manteniendo el MAC entre 0,7 y 1,3, pueden ser equivalentes en la protección contra awareness. Esto es válido, obviamente, cuando se utiliza halogenados como anestésico. Además, concluye que la anestesia guiada por VIS, manteniéndose en rangos recomendados, vale decir entre 40 y 60, disminuye el consumo de anestésicos y acorta los tiempos de recuperación postoperatoria. ¿Qué pasa con la mortalidad? El primer trabajo que relacionó el uso de VIS y mortalidad fue el trabajo de Monk, publicado en 2005, donde se evaluó en forma retrospectiva a 1.064 pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Los autores encontraron que los tiempos acumulados de VIS menor de 45 fue un predictor independiente de mortalidad al año. 4 años más tarde, en el año 2009, Lindon publica un trabajo que reclutó en forma retrospectiva a 4.087 pacientes y él concluye que valores de VIS menor de 45 fue un predictor significativo de mortalidad tanto al primer como al segundo año. 3 años más tarde, Sessler publica un trabajo donde sugiere una correlación entre la mortalidad a los 30 días y la combinación de 3 factores conocido como triple low. Estos factores son VIS intraoperatorio menor de 45, requerimientos intraoperatorios de halogenados bajos, menor de 0,8 MAC y PAM menor a 75. En el año 2014 se publica un trabajo similar donde no se logra reproducir esta correlación entre mortalidad y el triple low. A modo personal, la interpretación más adecuada parece ser que el VIS bajo, más que un marcador independiente de mortalidad, es un marcador de un grupo de pacientes que son más sensibles y probablemente poseen una baja reserva funcional, que los condiciona a tener mayor riesgo de complicaciones, por lo que debemos ser más cuidadosos y ser más precisos en la titulación anestésica. Respecto al delirio y el daño cognitivo postoperatorio, les presento 4 trabajos que han demostrado la disminución de estos
de estas dos complicaciones cuando guiamos nuestra anestesia por vis. Además, les presento el trabajo de Matthew, quien evalúa la relación entre anestesia guiada por vis y la incidencia de delirio y daño cognitivo posoperatorio. Él concluye que la anestesia guiada por vis disminuye el riesgo de delirio y daño cognitivo posoperatorio a los 3 meses. También ve que por cada 100 pacientes adultos mayores sometidos a cirugía, la anestesia mantenida con vis entre 40 y 60 podría prevenir 20 pacientes con daño cognitivo posoperatorio y 83 pacientes con delirio. Después de haber revisado todos estos puntos, podemos concluir que la monitorización de la profundidad anestésica nos entrega una información valiosa que nos permite realizar una administración anestésica más racional y personalizada. Además, el uso de monitorización de la profundidad anestésica basada en electroencefalograma se recomienda para cualquier tipo de anestesia general en pacientes considerados de mayor riesgo de resultados adversos. Es necesario que los anestesiólogos que utilicen este tipo de monitorización tengan una formación adecuada y comprendan las ventajas y las limitaciones de su uso en la práctica clínica. Muchas gracias.